Y quiero dar la más cordial bienvenida hoy por primera vez a Estéreo La Voz de Dios 92.9 FM en Melchor de Mencos, Guatemala, que agarra Guatemala y Belice. Hermanos de Melchor de Mencos, les saludo en el nombre de Jesús. Pastor Herbert González Solano, les saludo en el nombre de Jesús y a la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Gracias por permitirnos llegar, gracias por abrir esta puerta que creemos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y a las otras radiodifusoras, Radio Dios Habla Hoy, que transmite en Austin y en Round Rock, Texas, en la 94.1 FM. Bienvenidos, amados. Radio Visión, que transmite en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México, en la 105.5 FM. Radio Libertad en Liberal, Kansas, también que transmite en la 105.1 FM. Y Radio La Voz, el 100.1 FM, que también transmite a Ciudad Juárez, a Delicias y a Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Bienvenidos, amados, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y Radio Nueva Visión 360, el 87.7 desde Victorville, California. A todos ustedes, gracias por conectarse, compartan con alguien más. Este es un canal de bendición que el Señor nos ha permitido llegar hacia ustedes. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios está abriendo puertas y le damos la gloria al Señor. Nuestro deseo es predicar la palabra, es enseñar la palabra, es compartir una palabra que puede llegar muy a tiempo a muchas vidas, y usted puede ser ese canal para que la gente lo reciba. Comenzamos el martes pasado hablando sobre qué somos, si somos víctimas de las circunstancias o somos personas victoriosas en Cristo. Y nuestro tema de víctima a victorioso, hemos podido ver qué es una víctima. ¿Ha oído usted esa palabra? Es que fue víctima de un robo. Quiere decir que esta persona no esperaba ser robada, pero alguien lo asaltó y vino a ser víctima de un ladrón. Y esta persona pierde sus propiedades o recibe un gran susto, bueno, qué sé yo, y se vuelve una víctima. Se refiere a una persona que sufre o que padece daño por culpa propia, por las decisiones que ha tomado, o por alguien más, alguien lo victimizó, o de una manera fortuita, o sea, una manera inesperada, como lo que decía, un asalto, qué sé yo. Muchas personas son las que experimentan un estado de víctima. Experimentan todo. Son víctimas, tienen miedo, tienen temores, tienen fobias, todo menos victoria en Cristo. Y el enemigo les ha llevado a creer que su situación presente no tiene cambio, que su situación presente es como ellos deben de vivir, y aprenden a vivir de una manera de víctima. Pero hoy vamos a ver una vez más cómo la palabra de Dios nos dice que no debemos de recibir ese espíritu de miedo, de víctima. ¿Cómo podemos cambiar ese estado de nuestra mente que viene totalmente a tomar nuestra vida? Porque hace años Cristo murió en la cruz del Calvario y fue víctima de mucha gente, de gente que lo acusó, que lo oprimió, que lo escupió, que le jaló su barba, que le puso una corona de espinas. Sí, nosotros sabemos que este era un plan divino, pero la verdad, en ese momento Cristo cayó víctima de toda esa gente, no porque Él no pudiera hacer nada, no porque Él se lo mereciera, no. Cristo vivió ese momento para que nosotros, usted y yo, no tuviéramos que vivir como víctimas. ¿Cuántos reciben eso? Usted no tiene por qué vivir como una víctima, porque ya Cristo sufrió y venció sobre ese sentimiento de víctima para que usted sea victorioso, no para que usted sea víctima de las circunstancias. La importancia de nosotros no vivir como víctimas es que no solamente es bueno para nosotros, pero es bueno para nuestras generaciones. Si usted está siendo atrapado por un espíritu de víctima,
debe de saber que Dios quiere hacerle libre porque su libertad trasciende, pasa a otras generaciones y usted va a ser un ejemplo para mucha gente. Por eso el Señor quiere darle una palabra de libertad en esta noche. Y vimos que varios ejemplos ya, estudiamos de dos varones, un sumo sacerdote, un rey, y luego vimos cómo ellos, tanto el sumo sacerdote tomó lo que Dios había hablado sobre él, dijo, bueno, es Dios que haga lo que quiera. Y por otro lado, el rey Ezequías, cuando le dijeron, prepara, ordena tu casa porque vas a morir, la Biblia dice que él se arrepintió, que él vino al Señor y le lloró. Y el Señor no solamente lo sanó, sino que le dio 15 años más de vida. Nuestra actitud respecto a lo que nos pasa tiene mucho que ver con nuestra salida. Y así como Dios, fíjese, hizo con el sumo sacerdote Elí lo que él mismo se buscó, también así hizo con el rey Ezequías y le concedió la salud y la vida, y le concedió bendiciones, y le concedió que sus enemigos no se burlaran más de su pueblo. Y esto es algo muy tremendo. De ahí aprendemos que nosotros tenemos la última palabra en ese sentido que va a pasar con nuestra vida. Hoy yo quiero hablarles de una historia que a mí me gusta, me apasiona esta historia. Es una historia muy tremenda. Se trata de 4 hermanas. Yo tengo 5 hermanas y yo somos 6. Y es algo muy tremendo cuando nos juntamos, pero yo le quiero hablar de 4. Esta historia es muy hermosa. Es una verdad que quedó registrada con la sencilla razón o por la sencilla razón, con el gran propósito de que usted y yo aprendamos. Estas muchachas de las que les estoy hablando son las hijas de Zelofehad. Y si este nombre está así medio tremendo, ¿no? Las hijas de Zelofehad, así que le vamos a llamar por cortito Zelo, para que usted sepa de quién estoy hablando, por si no puede decir todo Zelofehad. Pero así se llamaba este varón. Y allá en Números, en el capítulo 27, nosotros encontramos la historia de estas muchachas. A mí me gusta, bueno, ¿qué les diré? Me gusta la historia de estas muchachas porque nos enseña grandes cosas y yo quiero leerles lo que dice la Biblia acerca de esto. Números 27 del 1 al 4 dice de la siguiente manera. Se acercaron las hijas de Zelofehad, Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? Porque no tuvo hijos varones. Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Pero de qué se trata esto? Oh, es muy tremendo. Estas 5 muchachas. 5 muchachas. Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas 5 muchachas se vieron víctimas de la ley, de lo prescrito, de lo que se había dictaminado, de lo establecido. Es que así se estableció y no se puede cambiar. ¿Y qué era lo que pasaba? Resulta que lo establecido o lo dicho o la ley decía que solamente los hijos varones podían heredar. Al morirse el papá, la herencia o las herencias pasaban a los hijos varones. Y resulta que el señor Zelofehad, o Celo, como íbamos a decirle, no tuvo hijos varones, tuvo 5 muchachas. O si tuvo varones ya no estaban vivos, no sé, la Biblia no lo dice, pero nada más aparecen estas 5 jóvenes, estas 5 mujeres, muchachas. Y cuando ellas se dieron cuenta que Moisés estaba repartiendo a toda la gente sus herencias y todo, y venían, y Moisés decía, sí, este para tu hijo, este para el número 1, para el 2, para el 3, y luego cuando ellas nunca pudieron recibir nada. Y yo me las imagino a ellas platicando y diciendo, ¿y por qué no vamos y preguntamos?
¿por qué no vamos y decimos, vamos a llevar nuestro caso? Y ellas empezaron a platicarlo, no se quejaron, no se amargaron, no murmuraron contra Moisés el líder, no protestaron, no salieron con pancartas, pancartas, no salieron por ahí arriba las mujeres y no, ¿verdad? Y reclamando cosas. No hicieron eso, no hicieron un desfile, no hicieron pucheros, no se tiraron a llorar, ay, a ver cómo me tratan porque soy mujer, nada de eso. No dijeron, sí, pues como somos mujeres, pero así es la vida, ya nos tocaba. No hicieron nada de eso. Fíjese que dije, no se amargaron, no murmuraron, no protestaron, no hicieron pucheros, no dijeron, no se resignaron, esa es la palabra. El sumo sacerdote Elí se resignó, ellas no se resignaron. Ellas no dijeron, bueno, somos mujeres y así pasa siempre, las mujeres sufrimos más y los hombres, pues no, es que aquí, esto está tremendo. No, 1000 veces no. Quiero decirles algo. Estas 5 muchachas eran descendientes de la tribu de José. Y de José vamos a hablar después. José nunca se comportó como víctima. Ellas lo traían en la sangre. Estaba en la sangre de sus ancestros. Su papá nunca se comportó en el desierto como los que se juntaron con Coré. Hicieron cosas indebidas delante de Dios y Dios se deshizo de ellos en el desierto. Se lo dijeron a Moisés. Yo veo que ellas hicieron algo muy tremendo. La Biblia dice que vinieron delante de Moisés, el sumo sacerdote Eleazar, y los príncipes vinieron a la gente correcta. Cuando tú sabes que estás siendo victimizada, estás siendo víctima de algo, de alguien, tienes que buscar a la persona correcta para ir a hablar. Ellas fueron con la persona correcta. No solamente fueron con la persona correcta, sino que fueron al lugar correcto. La Biblia dice que fueron al tabernáculo de reunión, lo que es el templo, lo que es la congregación para nosotros ahora. Fueron al lugar correcto. Y no solamente eso, sino que trajeron a memoria la integridad de su papá. Mi papá, nuestro padre, no se comportó como los demás. Él no pereció, no murió. Ya había muerto, quizá de anciano, no sé, pero no murió por desobediente. No murió castigado por Dios, vamos a decirlo, como los que murieron con Coré. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, va a tener que meterse a estudiar la palabra. Pero está todo ahí en el libro de Números. Y hablaron de que su papá fue íntegro. Apelaron, escuche la palabra, apelaron, hicieron una apelación. O sea que ellas iban bien armadas y podemos usar términos hasta legales en esto. Ellas apelaron a que la memoria de su padre no podía quedar borrada. Sí, lo que pasaba es que si no había quien recibiera la herencia del que había muerto, esa familia quedaba en la oscuridad, en la nada, nunca nadie iba a hablar de ellos, por sus propiedades y todo quedaban en el aire. Y ellas dijeron, la memoria de nuestro padre no puede quedar así solamente porque él no tuvo hijos varones. ¿Por qué? Solamente porque nuestro padre no tuvo hijos, nosotros no podemos heredar. A ver, las mujeres dijeron, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Uy, Moisés estaba nunca había pensado en eso, dijo Moisés. Nadie había dicho nada. Escuche, pueblo de Dios, se había venido practicando por siempre y nadie había dicho nada. Hasta que estas muchachas, estas 5 hermanas se levantaron y dijeron, vamos a ir a presentar nuestra causa a las personas correctas, al lugar correcto, y vamos a ir armadas de un razonamiento correcto delante de Dios. No iban enojadas, no iban reclamando, fueron a preguntar. Danos herencia.
Esa era la petición. Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. O sea, hay tíos y ahí hay muchas tierras y ahí hay mucha herencia. ¿Por qué no nos van a dar a nosotros entre ellos? Ellas fueron al punto y directo. No fueron con un espíritu de víctima. Yo quiero que usted observe eso. Ellas tenían una necesidad. Moisés estaba atónito. Estaba como boquiabierto. Nunca nadie había dicho nada. La gente ha vivido así todo el tiempo y nadie dijo nada. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Realmente él no sabía qué hacer, ¿ok? Él no sabía qué hacer. Nunca se le había presentado tal cosa. No sabía qué hacer. Entonces él, muy sabio Moisés, él vino y llevó su petición y esta petición al Señor. Cuando usted no sepa qué hacer, lleve su petición al Señor. Cuando usted no sepa qué contestar, llévele su petición al Señor. Él le va a hablar. ¿Cómo me va a hablar? A través de la palabra. Él le va a contestar. Cuando oramos, cuando presentamos petición, nosotros hablamos con Dios. Cuando abrimos la Biblia, Él nos habla a nosotros. Y Él fue y Moisés alteró, rompió, vamos a decir, el curso de las cosas. Nunca le había preguntado a Dios semejante cosa porque nunca nadie se lo había traído a su atención. Y mire lo que dice la Biblia en Números 27, 6 y 7. Moisés le dijo a Dios lo que estaba pasando, como que si Dios no se estaba dando cuenta, porque lo oye todo, pero Moisés le dijo, y Jehová respondió a Moisés, me gusta, diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, como quien dice, ellas tienen razón. Les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Fíjese bien, no solamente les iba a dar una de las heredades que tenían los tíos, sino que lo que le pertenecía al papá, le tocaba al papá por herencia con sus hermanos, también iba a ser para ellas. Oh, un aplauso a Cristo por esto. Dios rápido. Escúchame, amado hermano, hermana, joven. Tú no tienes por qué vivir como víctima. El Señor tiene la respuesta para ti. Yo no sé cuánto tiempo ellas pensaron esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hasta que se armaron de valor y fueron y presentaron su causa. Y Jehová abogó por ellas. Él habló por ellas. Él dio la sentencia por ellas y dijo, yo quiero que les den herencia a estas muchachas. No solamente entre los tíos, sino que lo que le tocaba al papá también es de ellas. Mire cómo se movieron de ser víctimas de lo establecido, víctimas de las circunstancias, víctimas de la costumbre, víctimas de lo que así se ha hecho siempre, víctimas de donde no hay cambios. Pero como se atrevieron a venir, el Señor habló, dio la palabra y se movieron a ser mujeres victoriosas. ¿Qué cosa más tremenda? El haber ido ellas a hablar con Moisés y presentarle su caso, no solamente las liberó a ellas y las hizo victoriosas, pero lo que ellas hicieron trajo bendición a futuras generaciones. Yo quiero que lea conmigo Números, todavía estamos en Números 27, no se mueva de ahí, versículo 9 al 11. Ahora Dios ya cambió todo, nada más porque estas muchachas fueron a hablar con Moisés. Y dice, Dios empezó a dar nueva directiva a Moisés, concerniente la repartición de las herencias cuando alguna persona, una familia no tenía hijos varones. Ya sabían qué hacer con los varones. Ahora había a ver qué hacer con las mujeres. Aleluya. Número 27, el 9 al 11 dice, si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, este será por estatuto derecho, como Jehová mandó a Moisés. No mandó Moisés, sino Jehová se lo dijo a Moisés. De aquí en adelante las mujeres van a recibir herencia. Y todas las mujeres dicen amén. Aleluya. Hay una herencia para nosotras. ¿Usted se da cuenta? Esto es maravilloso. Estamos hablando del Antiguo Testamento, señoras.
el Señor abogó por estas mujeres. ¿Cómo Dios hizo eso? Si no hay una hija, pues que se la den a sus hermanos, y si no tiene hermanos, la cosa es que no debe borrarse el nombre de la familia de la faz de la tierra. No debe de perderse sus propiedades. El Estado no debe de quedarse con ellas, no debe aprovecharlas a alguien más. Son de la familia. Eso es lo que Dios quería decir. Y si no habían varones, que se las den a las mujeres, dijo Dios. Y esto fue algo maravilloso. Yo quiero que usted aprenda. Su decisión de moverse de víctima a victorioso va a afectar sus generaciones. Es claro que respecto a algunas circunstancias que vivimos de nuestra vida, nosotros no tuvimos el poder de escoger. Como ellas, no tuvieron el poder de escoger. Ellas no escogieron esa ley y no escogieron nacer en un hogar donde no habían varones. Quizá lo que le sucedió a usted no tuvo el poder de escoger. Pero una vez que usted sabe que ha sido víctima de algo o de alguien, de una circunstancia, usted tiene el poder en el nombre de Jesús de escoger dos cosas: permanecer como víctima o ser victorioso en el nombre de Jesús. Permanecer como una víctima o ser victorioso en el nombre de Jesús. Cuando una persona escoge quedarse como víctima, se le conoce como un perdedor. ¿Cómo es un perdedor? Un perdedor escoge ser víctima y permanecer así. Un perdedor es débil en la batalla, se cansa, no tiene disposición para pelear, es una persona aburrida. ¿Ha conocido una persona aburrida? Dios mío, esta es víctima de sus circunstancias. No tiene convicciones una persona que es víctima. No se compromete. No hace compromisos con nada ni con nadie. Porque es víctima de su situación. Todo la tiene presa, lo tiene preso y no puede comprometerse ni siquiera a servirle al Señor como el Señor merece ser servido. Acepta su condición. Una víctima se conoce como un perdedor. Acepta su condición actual como que si fuera su condición final. No ve cambios en su vida. Y eso es terrible. No espera los cambios. No solo no los ve, sino no los espera. Una persona que se queda como víctima no tiene metas. No espera nada del mañana. No sabe a dónde se dirige. Una persona víctima disfruta la compañía de otros perdedores. ¡Qué terrible! Y odia a aquellas personas que se cambiaron de ser víctimas a ser victoriosos. No los aguanta. Ahora, ¿quién cambia? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hicieron aquellas muchachas para alterar la ley, para alterar lo establecido, para que se tomaran nuevas medidas? Para que iba a tocar el futuro a las generaciones. ¿Qué hicieron ellas? ¿Cómo hacemos para movernos de víctimas a victoriosos? ¿Quiénes cambian? Aquellas personas que saben y que están conscientes de su situación. Aquellas personas que saben, están conscientes, lo admiten. Ok, soy víctima de esto o de lo otro. 2, aquellos que están cansados de su situación. Aquellos que dicen, no más. Como las muchachas dijeron, no más, esto no puede seguir así. Miraban que todos recibían, a todo mundo se les repartía, pero a ellas no les llegaba nada. Y dijeron, esto no puede ser. Mi papá trabajó, mi papá sembró, mi papá hizo. Mi papá es parte de una familia que tiene muchas tierras. Mi papá no blasfemó contra el Señor. Él no fue de los que se unieron a Coré en el desierto y murieron castigados. Mi papá murió de anciano, de una muerte natural. ¿Por qué nosotros vamos a estar así? Necesitamos un cambio. Ellas se cansaron de la situación de ver a todo el mundo recibiendo herencia y ellas sin herencia. Hay una herencia para ti, pero tienes que estar cansado de estar sin herencia. La Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos herencia. No solamente dice que somos herederos con Cristo, pero somos coherederos con Él. Lo que Dios le ha dado a Cristo es tuyo.
Tienes que ir y agarrarlo. Tienes que tomarlo de la palabra y apropiarte de él, porque ya el Señor lo compró para ti. Tienes que cansarte de la situación. No puedes vivir de esa manera. Quiero decirte que esta pandemia, la cuarentena, bueno, ya esta cuarentena se volvió ochentena o noventena, no sé para dónde vamos, pero déjeme decirle, poco a poco las ciudades se están abriendo, pero déjeme decirle algo, usted no debe caer víctima de lo que está pasando en el mundo. No caiga víctima de eso. Mire lo que el Señor quiere que usted haga ahora nuevo. Aproveche esta oportunidad, no solamente para conocer más de Dios, a Dios y a los que viven con usted. Aproveche para desarrollar todas las habilidades que tiene, que por andar tan ocupado con tanto trabajo y corriendo para arriba y para abajo no podía. Ahora hágalo. Cánsese de la situación y comience a dar pasos nuevos. ¿Quiénes se mueven de ser víctimas a victoriosos? Aquellos que le quieren dar a Dios una oportunidad y a sí mismos una oportunidad para cambiar. Dios quiere transformarnos. Él quiere darnos grandes cambios. La Biblia lo dice. El apóstol Pablo lo enseña. El Señor lo ejecutó en mucha gente. Levantó a muertos, Él sanó enfermos, Él dio vista a los ciegos para que no fueran ciegos más. Levantó a los paralíticos para que caminaran. Transformó vidas y sigue haciéndolo todavía. Recuerde, lo importante es lo que le ocurre a lo que te ocurre. ¿Qué pasa con lo que te está pasando? No es lo que te pasó, es qué vas a hacer con eso. No es lo que te hicieron, es cómo vas a reaccionar delante de lo que te hicieron. ¿Te vas a quedar como víctima? ¿Alguien te maldijo y te dijo tú nunca vas a llegar a nada? Es hora de levantarte y tomar venganza sobre esas palabras y sobre esas personas. Venganza, pastora, no, que la venganza es de Dios, sí, pero ¿sabes cómo te puedes vengar? Tomar represalias cuando alguien te ha maldecido con palabras es levantándote en el nombre de Jesús y siendo más que vencedor, teniendo éxito en todo lo que emprendas, que todo lo que toques se multiplique, que donde tú vayas la presencia de Dios vaya. Así es como se toma venganza cuando alguien habla una palabra en contra tuya. Quizá un hombre te despreció, una mujer te despreció, quizá tus hijos te desprecian, no te tratan como tú mereces, pero mira, levántate, tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Un último versículo de la palabra y vamos a orar. Dice la Biblia, el apóstol Pedro escribe en el primera de Pedro 5, 6 y 7, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios no quiere que tú cargues esa ansiedad tú solo. Quiere que tú, dice, echen sobre Él su carga. Humíllense delante de Él. Humíllense delante de Él y Él los va a exaltar en el momento oportuno. Quiero unirme contigo en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo traigo delante de ti el corazón, la vida, la situación, los momentos que esta persona ha pasado. Ha sido víctima de muchas cosas, de personas, aún de familia. Pero en el nombre poderoso de Jesús, nosotros traemos esta situación delante de ti, para que tú, Señor, seas quien dicte la última palabra sobre el destino y la vida de esta persona. En el nombre de Jesús se levanta con una nueva mentalidad. Se levanta trayendo a ti su carga, Señor, así como hicieron aquellas 5 hermanitas que presentaron, Señor, su necesidad para no ser víctimas nunca más. Y por ser tan atrevidas y valerosas y confiadas en ti, Señor, tú les hiciste bien. Te pido que hagas bien a tu pueblo en este momento. Haz bien a aquellos que necesitan ser levantados, Señor.
aquellos que han vivido como víctimas de muchas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro una palabra de liberación a su espíritu, a sus emociones, a sus pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque tú eres, Señor, nuestra libertad, y en ti estamos confiados. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, y por escuchar nuestra petición y dictaminar de una vez, Señor, que somos libres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios por su palabra. Yo le invito a que usted vuelva mañana. Vamos a continuar hablando sobre de víctima a victorioso. Vamos a hablar de un personaje más, no se lo pierda. Invite a sus amigos, comparta y sea bendecido en el nombre de Jesús. Y si en su corazón está dar su ofrenda, su diezmo, si usted quiere dar una ofrenda o una primicia, hágalo en el nombre de Jesús. El Señor no es deudor de nadie. Y la bendición de hoy fue nuestra siembra de ayer, y nuestra siembra de hoy será nuestra bendición de mañana. Así que hágalo, ahí está la información en su pantalla para que usted lo haga. Les esperamos mañana. Deseo con todo mi corazón que el Señor le bendiga y que desde hoy usted comience a caminar como un victorioso. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la hemos recibido y declaramos que va a dar fruto para la gloria de tu nombre. Les espero una vez más el día de mañana a las 8 en punto a través de esas redes sociales que están siendo de bendición para nosotros. El Señor les bendiga.